Buenas tardes. Junto con saludarlos a todos ustedes y agradecer su asistencia al seminario de acceso a la justicia para grupos vulnerables en tiempos de pandemia. Queremos presentar a nuestra directora de la Universidad Autónoma de Sede Santiago, señora Ingrid Díaz Tolosa, quien dará un breve saludo a los asistentes. Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a la profesora Ángela Composto y al profesor Marcelo Sebas, quienes han organizado esta actividad, la primera de este año 2021, que por motivo de la pandemia estamos realizando de manera asincrónica o remota por vía telemática. Quiero agradecer a nuestros expositores, especialmente a la señora Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región metropolitana, señora Carolina Lavín, que nos va a inaugurar este seminario el día de hoy, y también al coordinador de oficina de la Defensoría de la Ciudadanía de la Municipalidad de Quilicura, don Yerso Roucán, quien además es ex alumno de esta casa de estudios y que con mucho orgullo lo podemos tener hoy como especial invitado a exponer en este seminario. Además, en esta oportunidad hemos integrado la participación de una destacada estudiante, doña Francisca Miranda, que ya está en quinto año de la carrera de Derecho, así que nos enorgullece el poder presentar a la comunidad esta actividad de vinculación con el medio, como protagonistas también nuestros estudiantes. Obviamente el tema que nos convoca es muy relevante hoy en día, que estamos en esta situación de crisis sanitaria, ¿no es cierto?, producto del COVID, y justamente nos vamos a centrar en comentar la protección jurídica de las personas más vulnerables bajo este escenario. Muchas gracias y los dejo entonces con Ángela para presentar a nuestros invitados. Muchas gracias, directora. A continuación, tengo el agrado de presentarle a ustedes a la señora Carolina Lavín Aliaga, secretaria regional ministerial de Justicia y de Derechos Humanos de la región metropolitana, a quien agradecemos su participación y exposición. Y brevemente señalar que es abogada, magíster en Derecho y en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene un máster en The London School of Economics and Political Science también. Y el tema de su exposición es servicios de justicia en tiempos de COVID. Señora Seremi, Carolina Lavín, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Ángela. Muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que es un agrado para mí estar aquí presente con ustedes, con la Universidad Autónoma, la Facultad de Derecho. Esta ya es la segunda vez, si no me equivoco, que nos encontramos en un seminario que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y aquí los protagonistas, como decía la directora Ingrid Díaz, son los estudiantes, los alumnos, así que me alegro mucho porque a nosotros como Seremi de Justicia y Derechos Humanos nos gusta mucho poder justamente trabajar, difundir y que sean los estudiantes de Derecho los que sepan lo que se está haciendo en un ministerio tan importante como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así que, sin más, vamos a lo que nos convoca. Bueno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene por misión contribuir al desarrollo del país a través de la modernización del sistema de justicia, promoviendo las normas y políticas públicas orientadas justamente a facilitar el acceso y la protección de los derechos de las personas. Tiene que ver además con la reinserción social, la seguridad ciudadana, todo ello en un marco de respeto a los derechos humanos. Por su parte, el secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos representa al ministro en cada una de las regiones del país, en mi caso, de la región metropolitana. ¿Qué significa esto del acceso a la justicia? Nosotros hablamos todo el día y permanentemente respecto de eso. Para nosotros es lo más importante, nuestra primera misión, es deber del Estado, lo dice la Constitución Política
de la República. Es deber del Estado garantizar el acceso a la justicia, con el objetivo que esta protección encuentre una correcta materialización en el ejercicio de las acciones judiciales que la Constitución y las leyes establecen. Esto tiene que ver no solamente con la representación jurídica de las personas, sino que además tiene que ver con poder garantizar a las personas una serie de derechos en cuanto a su acceso a registros, a informes, y aquí estoy pensando en cada uno de nuestros servicios, que los vamos a ver con harta atención. Pero es mucho más de esto de asistir al Poder Judicial, como mucha gente lo piensa. Nosotros atendemos a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos chilenos, pero también a personas extranjeras, residentes y no residentes, también y fundamental, petición además del día 1 que asumió el presidente Sebastián Piñera al gobierno, a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y se encuentran al cuidado del Servicio Nacional de Menores. También a los jóvenes y adultos investigados y condenados por infracciones de la ley penal, la 20.084. Aquí están cada uno de los servicios con los cuales nosotros trabajamos el día a día. El servicio médico legal, vamos a irlo analizando un poco para que entendamos de qué se trata cada uno de ellos. La Corporación de Asistencia Judicial, que a los estudiantes de Derecho, sobre todo los que están ya cursando los 2 últimos años, les debe sonar mucho. Gendarmería de Chile, también. La Defensoría Penal Pública, el Registro Civil e Identificación, que es el más conocido de todos de nuestros servicios, que tiene que ver, obviamente, con la entrega de cédulas, pasaportes, pero es mucho más que eso. Y el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, que prontamente va a cambiar de nombre, del cual estamos muy orgullosos. Bueno, ¿cómo estamos trabajando en tiempos de pandemia? Desde que partimos el año pasado, en abril, en marzo más bien, y supimos de cómo se venían este tiempo de cuarentena y de pandemia, empezamos a trabajar rápidamente a generar protocolos que nos permitieran seguir trabajando y seguir funcionando en cada uno de nuestros servicios. Pero además empezamos a dotar a nuestros servicios, especialmente a CENAME, Gendarmería, con las personas privadas de libertad, de los medios necesarios, esto es, llámese computadores, iPad, teléfonos, celulares, para que las personas se pudieran comunicar con sus familiares, porque una vez que partió la pandemia, se acabaron las visitas, tanto para el CENAME especialmente, como para Gendarmería con todas las cárceles en el país. Y una cosa que sucedió ya y que se ha quedado para siempre, y de hecho tengo en paralelo una reunión con la Seremi de Salud y con la ONEMI, que vamos analizando, empezamos a analizar del año pasado, semana a semana, mes a mes, año a año, cómo va la pandemia, porque a nosotros nos afecta directamente los contagios y el estado de salubridad de la región metropolitana y un poco también del país, para efecto de ir tomando las decisiones que se vienen durante las próximas semanas. Muchas veces no son fáciles, así que necesitamos información de primera fuente y esa la tiene la Seremi de Salud, por supuesto. El servicio médico legal, bueno, este es un servicio bien interesante. Yo, al igual que ustedes, cuando llegué pensé que aquí solamente se hacían las autopsias y la identificación, pero es mucho más que eso, ¿eh? Se ve el tema de las alcoholemias, la afiliación de ADN, que le hemos tratado de aumentar, porque cuando yo llegué había muy pocas muestras. También la constatación de lesiones y delitos sexuales. Hay un tema de salud mental, que también lo ve el servicio médico legal. En general, varios exámenes de tipo toxicológico, bioquímico, análisis de restos óseos y verificación de presuntas desgracias, de ahora y también de lo sucedido en la década del 70. Así que es un servicio bastante completo, donde tiene peritos, pero que tienen una expertise de verdad reconocida internacionalmente.
La Corporación de Asistencia Judicial, ustedes la conocen, ¿verdad? Su finalidad es prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos. Hay un proyecto de ley que está ahora en el Congreso, donde les voy a hablar un poco más de eso, pero lo que se pretende acá es cambiar esta Corporación de Asistencia Judicial como la conocemos hoy día, y un avance es que los alumnos de Derecho puedan hacer las prácticas en varios lugares, no solamente en la Corporación de Asistencia Judicial. Esto es lo que vendrá, en un futuro esperamos que cercano. Pero hoy día la corporación es esa, tiene por finalidad prestar obviamente la asistencia jurídica a las personas más vulnerables, pero además tiene otras gamas. Tenemos el programa Mi Abogado, que ha sido un programa piloto, pero se ha ido quedando en el tiempo, que tiene por objetivo defender los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Indistintamente de los derechos o los requerimientos que puedan tener los padres de esos niños, los tutores de esos niños o los tribunales con respecto a esos niños. Este programa Mi Abogado es para defender a los niños, los derechos de esos niños. Así que es un programa bien interesante, bien bonito y que cada día está siendo más utilizado. Bueno, aquí las personas que están en el registro social de hogares, que pertenecen al 50% más bajo, entran gratuitamente. ¿Ya? También los usuarios de Chile Solidario, las víctimas de violencia intrafamiliar, nosotros tenemos oficinas especiales de violencia intrafamiliar y víctimas directas de delitos violentos. Tenemos varias oficinas en la región metropolitana. También las personas con discapacidad tienen llegada directa, entrada directa, y por otro lado, a partir del año pasado se firmó un convenio con la primera dama, Cecilia Morel, donde todos los adultos mayores, por el solo hecho de ser adultos mayores, también tienen acceso gratuito a la Corporación de Asistencia Judicial. También esto lo hicimos con los protocolos respectivos, de acuerdo a las instrucciones de la Seremi de Salud, y atención remota, porque los abogados podían estar desde sus casas atendiendo y asesorando. Y cuando hay que presentar patrocinio, eso se hace a través de turnos que estamos realizando. Ellos fueron los primeros en ponerse a trabajar de esta manera, de todos nuestros servicios de justicia. Bueno, Gendarmería, su finalidad es el resguardo de las personas que están cumpliendo una sanción impuesta por los tribunales chilenos, y también la otra labor que ellos tienen y que hemos hecho harto hincapié desde que llegamos aquí es con respecto a la reinserción social. Estamos muy abocados a poder recuperar a aquellas personas que no se han insertado en la sociedad, de manera de que podamos contribuir también a la seguridad ciudadana de esta manera. Después la Defensoría Penal Pública, yo creo que también este es un servicio que lo conocen más, sobre todo los que son estudiantes de Derecho, que es los abogados. La misión es proporcionar una defensa a aquellas personas que obviamente no tengan abogado en temas de materias penales. Nosotros teníamos aquí que el año pasado se atendieron a 217.881 personas, ¿no? Y de esos hay varios casos muy comentados en que personas que tenían o no tenían nada que ver con el delito al cual se les estaba formalizando, lograron recuperar de alguna manera su dignidad y salir airosos del caso, y eso se debe a que tenemos defensores bastante preparados. No lo decimos mucho porque ustedes saben que no es grato contarle a la ciudadanía que tenemos un servicio tan fabuloso que se dedica a defender a personas que han sido imputadas de un delito. Pero ustedes bien saben, como futuros abogados, que muchas veces el hecho de tener un delito a cargo no necesariamente significa que uno vaya a ser condenado. No significa eso que uno realmente lo haya cometido, o muchas veces, que son temas que uno conversa como abogado,
muchas veces a las personas se les privadas de libertad, a veces o antes de eso, se les imputan delitos que no corresponden. Y la labor que tiene justamente la Defensoría Penal Pública es que si se va a condenar a alguien, se condene por lo que corresponde y no por otra cosa o un delito. Entonces, desde esta institución que se trata justamente de defender a las personas, ellos están muy, muy preparados y prestan un servicio de mucha calidad. El registro civil e identificación, uy, por Dios que nos ha dado trabajo este año, el año pasado el registro civil lo hemos parado. Tiene que ver, como su nombre lo dice, con registrar la identificación y acreditar también todos los hechos significativos de las personas desde que nacen hasta que mueren. Acá ha sido un desafío constante porque desde la pandemia nosotros no hemos dejado de trabajar, hemos realizado turnos, hemos tratado de mantener todas las oficinas funcionando, tenemos oficinas en cada una de las 52 comunas, en algunos casos tenemos varias oficinas y estamos con menos del 50% de nuestros funcionarios trabajando por motivos de las circunstancias del COVID-19 y ha sido bastante complejo, pero es importante, este es un servicio que tiene que estar siempre funcionando de lunes a viernes y trabaja los fines de semana con la certificación y la inscripción de las defunciones. Así que aquí tenemos un plan de trabajo muy importante, reforzándolo toda la semana. Y además que se puso de moda la clave única, que hace 2 años la verdad es que nosotros le pedíamos a la gente que la sacara, nadie consideraba en ese momento que fuera a ser tan relevante como lo es ahora. Ahora todos quieren obtener clave única, así que hemos tenido más trabajo que nunca con el registro civil y no ha parado de funcionar. A pesar de las pandemias, a pesar de que a veces tenemos que cerrar las oficinas, por distintos motivos, pero especialmente por no contar con personal o por contar con personal contagiado. Así que ha sido un desafío semana a semana. Servicio Nacional de Menores. Bueno, este tiene que contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así como la responsabilidad e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley a través de una oferta programática en continuo mejoramiento, la cual es entregada por un grupo humano comprometido, constituido por el CENAME y sus organismos colaboradores. El año pasado, les adelantaba yo, a través de los protocolos, dejaron de recibir visitas. Y esto obviamente colapsa el sistema porque estamos hablando de menores de edad. Nosotros, el CENAME, hasta como lo conocemos hoy día, se divide en 2 tipos de CENAME, uno que tiene que ver con la protección, que corresponde a niños, niñas y adolescentes, desde 0 años hasta los 18 años, que han sido vulnerados en sus derechos. Y por otro lado tenemos los jóvenes, adolescentes de responsabilidad penal adolescente, que ustedes bien saben van desde los 14 años hasta los 18 años, por haber cometido algún delito. En ambos casos, nosotros restringimos la visita y esto generó obviamente un colapso, no solamente en el sistema, sino que también en los niños, que dejaron de recibir a sus familiares. Y además de eso, producto de la misma pandemia, muchos de los talleres, la escuela, como se conocía, también, ustedes saben, cerró, tuvimos que hacer todo a través de modo de remoto, al igual que como estamos haciendo este seminario hoy día. Entonces ha sido bastante complejo para ellos y se han tratado de tomar todas las medidas, las prevenciones para que los niños tampoco colapsen psicológicamente, pero ha sido un desafío también permanente. Bueno, otras coordinaciones que hace la Seremi de Justicia y Derechos Humanos es la eliminación de antecedentes penales de acuerdo al decreto ley 409, solo como antecedente, las personas que han cometido delito, cumpliendo una serie de requisitos, se han cumplido un delito, después de 2 años pueden eliminar sus antecedentes penales, es decir, limpiar su registro. Si han cometido más de 2 delitos, después de 5 años pueden eliminarlo. Nosotros además tenemos la Mesa Regional de Género,
que tiene que ver con cómo está la sociedad hoy día, que es tratar de mejorar las condiciones de las mujeres, especialmente en materia de equidad, en materia de justicia, de derechos humanos, donde estamos muy al debe todavía. Tenemos una mesa que funciona muy bien con todos nuestros servicios, encabezados principalmente por mujeres, que son líderes de opinión, y que eso nos ha permitido llegar a difundir derechos a la ciudadanía, a varias instituciones, especialmente a las policías, que tiene que ver con el tema de las denuncias, de cómo se toman esas denuncias, cómo se reciben. Sabemos que ahí todavía hay una brecha, hay problemas, estamos trabajando en eso. Tenemos además la Mesa de Responsabilidad Penal Adolescente, con la Defensoría, la Fiscalía, el Poder Judicial, Sename, Gendarmería de Chile. Hay mucho que hacer en materia de responsabilidad penal adolescente, y el mayor desafío es poder transformar a estos jóvenes en personas que sirvan a la sociedad. También a nosotros nos toca ver licitar, registrar y supervisar los centros de mediación en la región. Tenemos una mesa de reinserción social que se llama Proyecto Más R, que tiene que ver con esta labor que se le encomendó a Gendarmería de Chile, que es la reinserción, que es lo mismo que vemos un poco en la Mesa de Responsabilidad Penal Adolescente, que es darle las herramientas a nuestras instituciones para que puedan reinsertar o insertar socialmente a las personas privadas de libertad. Y en este caso, en la mesa de reinserción, trabajamos con la empresa privada de manera de, en lo material, encontrarles trabajo a las personas que desean cambiar su vida, de manera de darles una real oportunidad. Tenemos varios otros proyectos a través de la mesa regional de proyectos que dependen del gobierno regional. Tenemos una mesa de educación y justicia, una comisión interinstitucional de supervisión de centros privativos de libertad, y varios otros. La verdad que tengo como 28 mesas en la región metropolitana y seguimos creando mesas. No las voy a mencionar todas debido al tiempo, pero aquí nunca paramos. Lo más importante respecto hacia dónde vamos, yo creo que esto es muy importante. Un pequeño esbozo de lo que significa y lo que nos ha pedido también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, es que aquí hay 4 ejes de ruta que nosotros debemos seguir, y es en lo que nos hemos abocado estos 3 años y medio ya que estamos trabajando. Primero, el acceso a la justicia. Eso es fundamental, es nuestro eje marco. En segundo lugar, el mejor trato a la niñez. El tercero tiene que ver con la modernización institucional. Y el cuarto, la protección y promoción de los derechos humanos. Con respecto al acceso a la justicia, nosotros tenemos varios proyectos aquí que van de la mano con el ministro, que tienen que ver, y ha salido harto en la prensa, me imagino que ustedes los conocen, ha sido tema bien discutido, el modernizar el sistema de nombramiento de jueces, que se base en el mérito. Eso es algo que nuestra sociedad exige rápidamente que eso se agilice. Eso está en el Congreso. También la Defensoría de Víctimas. Yo les comentaba que la Corporación de Asistencia Judicial hoy día tiene que ver con el cómo los alumnos hacen la práctica y cómo además se patrocinan y asesoran a las personas vulnerables en sus derechos. Bueno, eso está el proyecto de modificarlo, generar una Defensoría de Víctimas. Hacia ahí va a ir la Corporación de Asistencia Judicial, y parte de un poco de las instituciones que va a tener la corporación va a ser realizar la práctica en cualquier institución del Estado. En eso se está pensando, ¿ya? Y la Defensoría de Víctimas que se va a crear en un futuro es para garantizar a todas las personas que han sido víctimas de un delito, cualquier ciudadano, que cuente con profesionales, abogados, para que los pueda defender. Hoy día, si a mí me asaltan, a ustedes los asaltan,
la verdad es que la persona, el victimario aquí cuenta con un defensor público muy bien capacitado, como es a través de la institución de la Defensoría Penal Pública, que ya les comentaba respecto a eso, pero nosotros tenemos que contratar un abogado. Y eso la verdad es que también genera dificultad en el acceso a la justicia. Lo justo, por hablar de justicia, es que también las personas comunes y corrientes puedan tener acceso a la justicia a través de una defensoría de víctimas. Eso es lo que se pretende crear. El nuevo Código Procesal Civil también es una de las cosas en las que ha venido trabajando nuestro ministro y que se traduciría también en una reforma procesal penal donde la ley de mediación va a ser muy importante de manera de agilizar todos los juicios, de garantizar también a las personas que los procedimientos no sean engorrosos, sino que sean más rápidos, más eficientes. Se está pensando en un nuevo código penal, el que tenemos, ustedes saben, los estudiantes de Derecho, que ya han tenido a lo mejor segundo, tercer año, que actualmente tenemos desde 1874. Es necesario una reforma. El ministro le envió a cada una de los decanatos de las universidades del país, especialmente a la Facultad de Derecho, para que le hicieran revisiones, observaciones. Y este es un código que compilaría toda la normativa en materia criminal, de faltas, tipificación de delitos, que es muy necesario hoy día, que está muy dispersa, y además ustedes saben que hay delitos que han ido apareciendo que no existían antes, y es necesario compilarlos en un solo documento, como sería este nuevo Código Penal. También se creó la ley de indulto conmutativo, ustedes seguramente lo escucharon el año pasado, a fin de disponer en las cárceles de más espacio para poder contener a las personas privadas de libertad que estuvieran contagiadas, y a través de esta ley se conmutaba aquellos delitos menos graves en su casa, especialmente para las mujeres embarazadas, las mujeres con niños, delitos ya menores. Otra de las cosas en las cuales se trabajó fue un proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para mejorar el acceso a justicia en pandemia. Hay muchos juzgados que debieron dejar de trabajar por la falta de personal, y justamente la reforma tenía que ver con el acceso a la justicia a través de la vía remota, para que siguieran funcionando de esta manera los tribunales. Otro de los proyectos de ley que está en el Congreso es un nuevo estatuto del denunciante para efectos de mejorar la calidad y el resguardo de las personas cuando hacen denuncia. Esto tiene que ver con la probidad también, para efectos de resguardar que los funcionarios, cuando toman denuncia, estas puedan ser debidamente acogidas. Además, bueno, yo les hablaba del proyecto de ley que modifica el sistema de nombramiento de los jueces, pero también un proyecto de ley que tiene que ver con el sistema registral y notarial, para mejorar la cantidad de nombramientos que se realizan con respecto a los notarios. Se crean nuevos registros donde personas van a poder, personas llamadas fedatarios, van a poder también certificar ciertos documentos de manera que sea más eficiente, más barata, que existan en cada una comuna. Hay comunas donde la verdad que las notarías no existen, y todo eso también va gatillando en que no tengamos un acceso a la justicia como debiéramos. Entonces, cada una de esas, voy a cambiarla. Cada uno de estos proyectos de ley y de iniciativas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene que ver con garantizar el acceso a la justicia. Nuestro foco como Seremi de Justicia y Derechos Humanos está puesto en la reinserción social, además de cada una de las cosas que le hemos dicho. Y desde ese punto de vista,
quiero terminar hablándoles del CENAME, que yo creo que esto es muy interesante y es un debe en el que estamos como Estado. Se cambia el CENAME por dos servicios. Uno de protección, un servicio de protección para los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con el cuidado, con cómo se mejora la calidad de las personas que van a atender en cuanto al profesionalismo a estos niños de protección que no han cometido ningún delito, sino que han sido vulnerados en sus derechos. Y ahí está puesto el foco, y ese nuevo servicio de protección va a pasar al Ministerio de Desarrollo Social, que además es Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y nosotros, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como Seremi de Justicia y Derechos Humanos, nos vamos a quedar con el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que es para estas personas que sí han cometido delito, que en general han cometido delito porque vienen de familias vulnerables, familias en las cuales está inserto el delito, y por lo tanto nosotros lo que buscamos disminuir es la reincidencia y entregar herramientas, mejorar su educación, también en términos psicológicos, mejorar sus capacidades para que puedan iniciar una vida como cualquier ciudadano, como cualquier niño o joven se merece. Así que en eso estamos trabajando, vamos a seguir, y yo les agradezco mucho que tengan el tiempo, que se involucren en lo que estamos haciendo como Seremi de Justicia y Derechos Humanos, porque para nosotros es muy relevante cada una de las iniciativas y de nuestros servicios, porque estamos en constante movimiento. A pesar de la pandemia, nosotros no hemos parado de trabajar. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Seremi de Justicia y Derechos Humanos, señora Carolina Lavín Aliaga, y su interesante exposición sobre los servicios de justicia de COVID, destacando las principales funciones de las instituciones que forman parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de qué forma han reforzado e implementado mecanismos óptimos y eficaces que propendan a satisfacer el acceso a la justicia en distintos ámbitos de la sociedad, señalándonos los 4 ejes de ruta, como es el acceso a la justicia, el mejor tratamiento de los niños, niñas y adolescentes, modernización institucional, protección y promoción de los derechos humanos, la ley del indulto conmutativo en tiempos de COVID, la modernización del sistema de jueces y defensoría de víctimas y el nuevo Código Procesal Civil. Agradecemos enormemente la exposición de la señora Carolina Lavín, y a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente expositor, quien es de nuestra casa de estudios, Gerson Roquant. Es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, mediador intercultural en asuntos migratorios y estudiante de Magíster de Derecho de la Universidad de Chile. Fue encargado de las oficinas de diversidad sexual y género, inmigrantes y refugiados de la Municipalidad de Quilicura. Además, fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sede en San José, de Costa Rica, y actualmente se desempeña como encargado de la Oficina de Defensoría Ciudadana de Quilicura. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro expositor, Gerson Roquant, quien nos expondrá si existe real acceso a la justicia en grupos vulnerables. Muchas gracias. No sé si se ve la página compartida, ¿cierto? Estoy con esa duda. Se ve, pero no completamente. ¿Ahora sí? Se ve, Gerson, se ve solamente, no se ve ampliamente el PPT, pero se ve bien. La grabación no sé si se ve bien, ¿o no? Tampoco. Pero está bien. A ver, dame un segundo. Voy a tratar de compartir de nuevo.
¿Ahora se ve? ¿Ahora sí? ¿O no? Sí. Sí, se ve completa, ¿cierto? Pantalla. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a la facultad. Espero que se vea la pantalla completa, así que no estoy seguro que se vea completa. Pero el tema que iba a hablar, claro, si existe real acceso a la justicia en grupos vulnerables, especialmente contando nuestras experiencias desde el territorio. Como ahí comentaba la profesora Ángela, actualmente soy encargado de la Oficina de Defensoría Ciudadana de la Municipalidad de Quilicura. Para los que no saben, Quilicura queda en el sector norponiente de la región metropolitana. Es una comuna que tiene aproximadamente 250.000 habitantes, ¿ya? En mi exposición voy a tratar de bajar más que nada la exposición a lo que señala respecto al territorio. O sea, primero, el acceso a la justicia como un derecho humano. Si bien está garantizado dentro del aparataje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está garantizado en los artículos 8 y 25 y también ha establecido también el acceso a la justicia como el deber de respetar la libertad y reconocimientos que ella garantizan su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a esta jurisdicción. Entonces, todos los estados que sean parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar el derecho a la justicia como un derecho, ya como un derecho humano. Esto igualmente viene de la mano lo que señala el caso Goiburu y otros versus Paraguay, que fue el año 2016, que establece que esta norma es imperativa para los estados parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Chile es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2004 se hizo una reforma a la Constitución Política de la República, donde establece en el artículo 5 de la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional. Ahí se genera una discusión doctrinaria donde algunos señalan que es un tratado internacional llega a ser una norma legal, otros supralegal, otros constitucional y otros supraconstitucional. Ahora, actualmente la Corte Suprema ha señalizado o ha señalizado específicamente en los casos de derechos humanos, específicamente migrantes, que estos tratados internacionales tienen un rango supraconstitucional, de hecho, ¿ya? A raíz de eso, al ser un imperativo o una norma de derechos humanos, ¿cómo está garantizado nuestro ordenamiento jurídico? A mi opinión, el derecho al acceso a la justicia no se encuentra regulado en la Constitución expresamente, sino que está establecido y se confunde específicamente con el derecho al debido proceso, que es un derecho posterior al derecho al acceso a la justicia. Entonces, primero tiene que existir el derecho al acceso a la justicia y posteriormente viene el derecho al debido proceso, que sí está garantizado en la Constitución del artículo 19, ¿ya? Y sus numerales. Entonces, de ahí, de esta confusión que se genera, se restringe la dimensión y la individualidad del derecho al acceso a la justicia en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, a partir de eso, se da un proceso que es un poco complicado, donde el Estado chileno trata de garantizar este derecho como tal, ¿ya? Gerson, perdón, ¿puedes por favor poner tu presentación en modo presentación, por favor? Sí, dame un segundo. Dame un segundo. El F5, Gerson. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí. ¿O no? Ahí está perfecto, gracias. Ahí sí. Perfecto. Entonces, ahora para el Estado chileno, ¿qué se entiende como grupos vulnerables? Ya atendiendo a lo que nos trae la actividad de hoy. El año 2018, en el Plan Compromiso País, Chile señaló 18 grupos vulnerables que son para el Estado chileno como tal. Las personas que viven en viviendas que no tienen servicios básicos, a las personas que han sido víctimas mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y que no tienen ingresos propios, personas que viven en campamentos en situaciones de hacinamiento, niños, niñas y adolescentes que viven en residencias bajo protección del CENAME, adultos y personas en situación de discapacidad con dependencia que vivan solos o institucionalizados que pertenezcan al 40% del registro social de hogares, niños, niñas y adolescentes de 4 y 7 años que no asisten a ningún establecimiento educacional,
personas en condición de calle, personas mayores de 18 años desempleados o pertenecientes también al 40% del registro social de hogares, personas pertenecientes a los pueblos originarios, pero pertenecientes al 40% de los registros sociales de hogares, personas privadas de libertad y localidades que no tengan una red de conexión a Internet. Entonces, estas personas son consideradas como grupos vulnerables para el Estado chileno, ¿ya? Y haciendo la bajada a si realmente las personas de grupos vulnerables tienen un real acceso a la justicia, lo hacemos la bajada al territorio como tal. Y ahí cómo se ejecuta específicamente en los municipios, que finalmente es nuestro, o en mi caso, es mi entre comillas, jurisdicción. O sea, acá en Quilicura, ¿cómo se garantiza el acceso a la justicia dentro del territorio? Por medio de la Corporación de Asistencia Judicial, que ve en materia de civil y familia, en las oficinas de orientación jurídica de municipalidades que nosotros tenemos, acá la Oficina de Defensoría Ciudadana, que entrega orientación, mediación comunitaria y derivación por caso en convenio, que entre eso está la Universidad Autónoma y otras universidades también que tienen sus clínicas jurídicas, y también la derivación directa a la Corporación de Asistencia Judicial, pero respetando los parámetros de vulnerabilidad económica. Las clínicas jurídicas o las universidades que solamente están en algunas comunas que tienen convenio, las ONG que tienen convenio o por operativos territoriales que se generan en la comuna, y las notarías que van más que nada acceso a la justicia, pero en casos que hay forma de solución autocompositiva de problemas, que las partes traten de llegar a un acuerdo, ¿ya? ¿Cuáles son los principales problemas en el acceso a la justicia a los grupos vulnerables en el territorio? Son varios, ¿ya? Primero es la condicionante para el acceso. Se establece un registro social de hogares, como hablaba la Seremi de Justicia, más un grado de vulnerabilidad de un 50% hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen un registro social de hogares? De nuestra oficina, casi el 30% de las personas que vienen a solicitar ayuda a nuestra oficina, que ya van más de 500 casos activos, no tienen registro social de hogar. Entonces, hay un problema al solicitar el registro social de hogares, porque no es inmediato, ¿ya? Hay que solicitar una hora de atención al departamento social, que se visita la casa o que se realice una atención remota, y ahí realmente que se genere y se plasme el grado de vulnerabilidad de esa familia o de esa persona. Lo otro es acreditar los ingresos mediante un informe socioeconómico, si es que no tienen este grado de vulnerabilidad por el registro social de hogares. Muchas personas tienen trabajos informales y le hace muy difícil acreditar por medio de un informe socioeconómico su ingreso, ¿ya? Hay unos parámetros que se generan por medio de los trabajadores sociales, que son de la Corporación de Asistencia Judicial, para garantizar el acceso a la justicia por medio de este grado de vulnerabilidad, pero igual es súper complejo, y finalmente las personas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Firmar una declaración jurada, ¿ya? La otra es la falta de la oferta en el territorio. Eso se produce específicamente por el desconocimiento de la oferta y la promoción que está en el territorio de estos anteriormente nombrados, porque la gente, específicamente en estas comunas que son comunas periféricas, son comunas que son dormitorios. Las personas se levantan, van al trabajo y vuelven en la tarde, tarde-noche, y finalmente cuando están dentro de su comuna es el fin de semana, entonces no tienen un conocimiento real de la oferta o promoción, que solamente se lo pueden llegar a saber finalmente esta oferta por medio de las redes sociales, pero no todos siguen las redes sociales del municipio o de las entidades que están entregando acceso a la justicia dentro del territorio. Y también existe un miedo a la institucionalidad también por las personas que están o que viven dentro del territorio, específicamente a personas que son víctimas de delitos violentos o víctimas de tráfico de drogas, o también migrantes que también tienen un miedo a la institucionalidad como tal. Entonces, este otro factor que lleva o que dificulta también el acceso a la justicia a los grupos vulnerables en el territorio. Otro factor es la no incorporación de los grupos vulnerables y problemas antes y durante el proceso. Específicamente en tres puedo nombrar, que son los migrantes, específicamente por la documentación, porque muchos no, en los periodos de documentación, desde el ingreso hasta que tienen una visa y tienen recién un RUT, puede pasar hasta un año y medio. Entonces, ese es uno de las principales dificultades, que después va enlazada también con el tema de la clave única, que lo voy a comentar después, y los migrantes también que pasan por pasos fronterizos no habilitados, que se ha dado mucho con la comunidad venezolana y con la comunidad haitiana, que producto del 2017 y el 2018 se le crean barreras para entrar al país, se les exige una visa consular para entrar al país. ¿Y qué pasa? Estas personas ya tenían vínculos familiares dentro del territorio nacional o dentro de la comuna, y finalmente sus familias tratan de entrar por estos problemas socioeconómicos, culturales y políticos de sus países, especialmente de Venezuela
Venezuela y de Haití, e ingresan igual por paso fronterizo no habilitado. Entonces, finalmente, estas personas, la dificultad de regularizarles es bastante y la dificultad de acceder a la justicia a estas personas es mayor. Ya, el otro tema es el problema idiomático, que también lo voy a hablar después, específicamente en la comunidad no hispanoparlante, que también hay un enfoque de género y un problema de género en ese caso, específicamente en las comunidades haitianas. La comunidad haitiana es una comunidad específicamente machista, específicamente cuando no hay una persona que pueda ser mediador o traductor, se pierde mucha información. Entre eso, cuando hay problemas específicamente entre una mujer haitiana y un hombre haitiano, ¿ya? Y también está el temor a la institucionalidad que por estar en estos periodos de irregularidad, finalmente no ingresan, no solicitan o no quieren acceder a un acceso a la justicia que es de esta rama o esta organización que también habló la Seremi de Justicia en su exposición anterior, ¿ya? Lo otro son las personas en situación de discapacidad, específicamente qué pasa con las personas con discapacidad auditiva. Ejemplo, en nuestra oficina no hay personas que puedan ser intérpretes de señas. Lo dudo también que existan en los organismos del Estado, específicamente en las corporaciones de asistencia judicial o en la Defensoría Penal Pública o en la Fiscalía, que si bien son aparte de la promoción del Estado, pero igualmente no sé si existan estos traductores con las personas que tienen discapacidad auditiva y también con las personas que tienen discapacidad visual, de cómo se genera este acceso a la justicia también es algo que se tiene que discutir ahí. Los adultos mayores también es otro grupo que tiene problemas específicamente porque muchos no cuentan con registro social de hogares y tienen dificultades de acceso al internet porque tienen problemas de analfabetismo digital gigante, ya que este otro punto que voy a hablar acá, que específicamente se da en los adultos mayores, en las personas en situación de discapacidad y en las migrantes no hispanoparlantes porque no tienen un acceso o no tienen una alfabetización digital grande para poder acceder a la atención remota o incluso cuando se citan a audiencias específicamente en materia civil o en materia de familia que se están haciendo remotas, no tienen el acceso a la audiencia porque no saben cómo hacerlo, ¿ya? Y este es un gran problema que se creó con la digitalización del acceso a la justicia a consecuencia de la limitación de la libertad de desplazamiento por la emergencia sanitaria. La Corte Suprema establece mediante un acta que se pueden realizar audiencias telemáticas, pero el problema está en cómo se accede o cómo pueden acceder estas personas que, una, no tienen internet, dos, que no tienen un analfabetismo digital mayor o que no tienen un acceso a un computador o un celular con la capacidad técnica suficiente para ejecutar esta audiencia, porque en la misma audiencia también se le exige mostrar la cédula de identidad, que se vea a la persona y que tenga un audio más o menos decente para que se pueda escuchar a ambas partes, ¿ya? El otro problema es la falta de la clave única. Muchas personas no tienen clave única y el acceso a la justicia de grupos vulnerables, específicamente a las corporaciones de asistencia judicial o específicamente a las ONGs que patrocinan gratuitamente a personas, ya sea de cualquier índole, tiene que existir una clave única, para poder ingresar la demanda, ¿ya? Y lo otro también para poder revisar incluso las causas en el Poder Judicial. Entonces muchas personas no tienen clave única. Y la pregunta está, ¿qué pasa en las personas en situación de discapacidad intelectual o discapacidad por causa psíquica? Me tocó específicamente y particularmente cuando hice mi corporación de asistencia judicial a personas que estaban internadas y no tenían clave única, entonces no teníamos cómo poder sacar el certificado de discapacidad mediante en el registro civil, porque se solicita la clave única para poder sacarlo. ¿Qué pasa con las personas adultos mayores también que no tienen este manejo al internet o no tienen una alfabetización digital para poder acceder a la clave única? Porque se la mandan al correo y tienen que habilitarla. Entonces también hay una dificultad de acceso en este caso. Y también a los migrantes. ¿Qué pasa a los migrantes con problemas de regularización? No pueden acceder a una clave única porque no tienen RUT todavía. Entonces, ¿qué pasa con el acceso a estas personas que se le pueda garantizar de una u otra forma, ¿ya? Y lo otro es la falta de intérpretes, específicamente en las lenguas de señas, en las comunidades no hispanoparlantes, con un enfoque de género, que es lo que hablaba anteriormente de las personas migrantes. ¿Qué pasa con los migrantes haitianos que también tienen un sesgo que es un sesgo cultural,
que también es machista, que muchas veces a nosotros nos pasó dentro de nuestro municipio, que no querían traducir efectivamente ciertas cosas porque para su cultura no era viable, ¿ya? Entonces tiene que existir un intérprete que realmente tenga un enfoque de género establecido. Y también qué pasa con los pueblos originarios. Yo hablaba hoy día con la encargada de la oficina de pueblo originario y le preguntaba a Glorita, o sea, qué pasa en las comunidades en el sur de Chile con las personas que hablan mapuzungún y no hablan español. Entonces, finalmente, estas personas no tienen un acceso a la justicia sin perjuicio de que ellos tienen una cosmovisión y una forma de solución de conflictos diferente a la nuestra, a la Winca, entre comillas, pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa si esta persona no hispanoparlante, que habla mapuzungún, que son una lengua originaria, va y quiere acceder a un centro de atención o de ayuda o de acceso a la justicia? Difícilmente lo va a poder hacer, ¿ya? En las conclusiones, para darle un espacio a mi compañera que viene, a mi parecer tiene que haber un reconocimiento efectivo en el ordenamiento jurídico de acceso a la justicia, que es un tema que yo creo que se tiene que discutir sí o sí en esta convención para esta nueva constitución política de la República que se va a empezar ahora el 4 de julio. Yo creo que es fundamental que se tenga que incluir como un derecho real dentro de la Constitución Política de la República, que finalmente está dentro o en la cúspide de la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico. Tiene que ser un derecho que no esté eclipsado solo en el acceso a tribunal y a la representación jurídica efectiva, sino que también ampliado mecanismos de orientación efectivos en los territorios y en la forma de solución de conflictos desjudicializados con una visión intercultural. Y en especial, lo que señalaba anteriormente, ¿qué pasa también en las comunidades de pueblos originarios donde se respete también su cosmovisión? O sea, en estos pueblos, o específicamente en las comunidades mapuche o en sus LOF, ellos tienen su forma de solución de conflictos totalmente diferente. Se tiene que respetar esa cosmovisión y esa forma de creer de la solución de conflictos que tienen por medio de los loncos, ¿ya? Entonces el acceso a la justicia no solamente tiene que ir en vías de esta representación judicial efectiva, sino que también con esta solución de conflictos desjudicializados, pero también con enfoque intercultural, un enfoque de género también, y un enfoque también en estos sectores específicamente en los pueblos originarios donde se respete su cosmovisión. Explorar también la posibilidad de crear defensorías del pueblo, que lo escuché por parte de la Ceremi, para abarcar y llegar a espacios territoriales donde el Estado no llega, ¿ya? Porque el Estado finalmente no llega al territorio como lo piensa, sino que los que están en el territorio son los municipios, y los municipios son finalmente las ventanillas del Estado donde la persona va. Ya no va al gobierno central muchas veces, sino que va al municipio, específicamente en localidades que están lejanas a las comunas principales de las regiones, ¿ya? Y también aplicando criterios de universalidad de atención, ¿ya? Explorar la creación también de un ombudsman comunal, regional o nacional, que también ahí lo estaba hablando con la dirección del departamento y también lo consulté con un profesor de la facultad que es Juan Pablo Díaz, pensando en quizás la creación de un ombudsman dentro de nuestra comuna, que sea este tándem entre los derechos humanos se garanticen entre el municipio y la comunidad en general. En Chile, el único ombudsman que existe real es uno que está en la Universidad Católica, no hay otro más. Entonces es una figura que está en Latinoamérica, que está específicamente en Europa y está específicamente en España, que funciona. Potenciar el accionar de la ONG y las universidades con clínicas jurídicas, no sé si de forma monetaria, pero sí generando lazos entre ellos y el territorio, que finalmente ahí pueden ejercer sus campos clínicos, y dotar a municipios de ordenanzas relativas a la no discriminación a los derechos humanos, que es fundamental para generar esta bajada normativa de los tratados internacionales que Chile firma después de la época de la dictadura, los firma y los ratifica y son leyes dentro de la República, pero no tiene esta bajada normativa que es fundamental para ejercer este tándem entre el gobierno que está de turno y la comunidad en general, para que no se vulneren los derechos humanos, que exista también un acceso efectivo a la justicia dentro del territorio. Eso es lo que puedo aportar, así que muchas gracias por haberme escuchado. Gracias al expositor abogado Gerson Roquand,
que encargado de la oficina de la Defensoría Ciudadana de Quilicura, con su también interesante exposición sobre qué se entiende como grupo vulnerable para el Estado chileno, el acceso a la justicia como un derecho humano, como norma imperativa del derecho internacional y su reconocimiento como derecho humano en nuestra Constitución política, y la confusión con el debido proceso, problemas en el acceso a la justicia, nos ha expuesto de grupos vulnerables en el territorio, analfabetismo digital, falta de clave única, falta de intérprete, condiciones para el acceso, falta de oferta territorial, no incorporación de otros grupos vulnerables antes y después del proceso. Y por último, destacar lo que de alguna manera son sus conclusiones, reconocimiento efectivo en nuestro ordenamiento jurídico del derecho al acceso a la justicia y tema a discutir en la nueva Constitución, explorar la creación de ombudsman y la visión intercultural respetando la cosmovisión de los pueblos originarios. A continuación, con mucho orgullo, quiero presentar a la tercera expositora, alumna de quinto año de Derecho de la Universidad Autónoma, Francisca Miranda Chacón, estudiante de Derecho de quinto año de la Universidad Autónoma, Campus Providencia, quien fue seleccionada para el programa de iniciación científica del año 2021, cuyos primeros pasos en su línea de investigación es sobre tutela judicial efectiva de los grupos vulnerables, específicamente el acceso a la justicia y derecho de defensa jurídica de la comunidad sorda. Le damos la bienvenida y la dejamos para que exponga. Adelante, Francisca. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder estar exponiendo junto a tan destacados participantes, sobre todo en este seminario que busca transparentar lo que es la comunidad de grupos vulnerables y un derecho tan importante que es el acceso a la justicia. Voy a proyectar la exposición para que me puedan ayudar a que me digan si se ve bien o no. Francisca, presione F5. Ya. En modo presentación, Francisca, por favor. Estaba cargando, que creo que se ralentiza un poco cuando tengo la cámara encendida. Apáguela nomás si quiere, no se preocupe. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Bien, entonces para comenzar, mi exposición se titula El acceso a la justicia y la comunidad sorda y sordomuda, puesto que es el grupo vulnerable que seleccioné para esta intervención. Partir por lo que es el acceso a la justicia establecido en el artículo 8 respecto a las garantías judiciales en la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos indica que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley. Es en nuestra Constitución también que se plasma este derecho en el artículo 19, que nos indica que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma en que la ley señale. Además, que toda sentencia debe fundarse en un proceso previo y legalmente tramitado. En este sentido, el acceso a la justicia se compone de dos obligaciones, una negativa y una positiva. La obligación negativa de no impedir a las personas el acceso a la justicia y una obligación positiva de poder asegurar de que todas las personas puedan acceder a la función jurisdiccional, removiendo cualquier obstáculo, tanto normativo, social o económico, que pueda existir que limite esta posibilidad de acceder a ella. Para lograr este acceso a la justicia conlleva organizar ciertos procesos mediante ajustes razonables que permitan a todos los habitantes de una nación, con todas sus particularidades y características propias, puedan acceder a la misma. Bien, este derecho de acceso a la justicia no está implícito en nuestra legislación, tampoco el concepto del debido proceso y de tutela judicial efectiva que se asocian a este derecho. El debido proceso entendido como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales
en donde las personas puedan actuar en condiciones de defender adecuadamente sus derechos, según la Corte Americana de Derechos Humanos. Y la tutela judicial efectiva, basándome en la Constitución española, en el artículo 24, nos dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y los tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. ¿Y quiénes son las personas que pueden sufrir mayormente indefensión? Los grupos vulnerables. Entre ellos tenemos a los niños y niñas adolescentes, las personas migrantes, las personas y comunidades indígenas, las mujeres víctimas de violencia de género, los adultos mayores y también las personas en situación de discapacidad. Este último grupo en el cual me voy a enfocar en la presentación a continuación. Bien, con respecto a la situación de discapacidad, podemos señalar que según la Organización de Naciones Unidas, a nivel mundial existen 650 millones de personas en esta situación. Este concepto está establecido en el preámbulo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso E, y señala que es un concepto variable y que va evolucionando porque resulta de la interacción de las personas y las barreras que pueden deberse tanto a la actitud como al entorno del contexto que se van a desenvolver, que pueden evitar esta participación plena y efectiva dentro de la sociedad, en igualdad de condiciones como las demás. En ese sentido, la situación de discapacidad puede tener distintas características, y entre ellas encontramos la discapacidad física, la mental, la intelectual y la sensorial. Esta última trata de la deficiencia estructural o funcional de los órganos que pueden ser de la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto, y las funciones asociadas a ella. Y en esta parte es donde se integra la comunidad sorda y sordomuda. Y bien, ¿qué pasa en Chile con la situación de discapacidad? Son 2.600.000 personas las que se encuentran en una situación de discapacidad en Chile, es decir, un 20% de esta población pertenece a este grupo vulnerable. Y además cabe destacar que la mitad de ellos son de los sectores más vulnerables económicamente del país. Por lo tanto, claramente estamos ante un grupo que normalmente puede sufrir indefensión frente a sus derechos. ¿Y qué tenemos para poder resguardar estos derechos de estas personas? Contamos con mecanismos nacionales e internacionales, entre ellos a destacar la Convención de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el protocolo facultativo de la Convención de las Personas con Discapacidad, ambos ratificados por Chile en el año 2008, y además la Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación, ratificada por Chile en el año 2002. También tenemos normas nacionales que atienden a la situación de discapacidad. Una muy interesante a destacar, que involucra el acceso a la justicia, pero de una forma más inclusiva, es la Ley 20.957, que permite que las personas en situación de discapacidad puedan acceder a cargos como jueces o notarios. También contamos con mecanismos nacionales. Uno muy interesante es el Protocolo de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, el que fue publicado por el Poder Judicial, el que surge mediante la Cumbre Judicial Iberoamericana de Cortes Supremas. Este protocolo se inspira en las reglas de Brasilia y en el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial sobre Acceso a la Justicia de los Grupos Vulnerables. Y este protocolo establece una guía con parámetros básicos en la intervención judicial en todos los procesos que van a participar como partes los grupos vulnerables. También a destacar el artículo 13 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, muy interesante, pues aquí plasma lo que es el acceso a la justicia, en donde nos indica que los Estados partes van a asegurar que las personas en situación de discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de procedimiento. Esto para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos o indirectos dentro de los procedimientos judiciales. Este artículo es muy destacable puesto que nos entrega el concepto de ajustes razonables que se van a requerir según los tipos de discapacidad de las personas que intenten acceder a esta función jurisdiccional.
Entre ellos encontramos a la comunidad sorda y sordomuda, que es la comunidad en la cual mantengo mi foco de investigación. Partir diciendo que la comunidad sorda y sordomuda tiene una deficiencia sensorial en el sentido de que tiene un problema de audición. Esta puede verse disminuida o anulada por completo. En ese sentido hay que distinguir, puesto que una persona sorda sí se puede comunicar mediante el habla. En cambio, una persona sordomuda tiene sus cuerdas vocales dañadas y esto le impide hablar. Esta es una forma de cómo pueden acceder a la información. Encontramos una comunicación gestovisual que se da entre la comunidad sorda y sordomuda. También cabe precisar que el desarrollo lingüístico, emocional, intelectual de las personas no está relacionado con la capacidad de las personas, la capacidad auditiva de estas personas y de su forma de comunicación. Ante esto, precisar que estamos frente a personas completamente capaces en el ejercicio de sus derechos. Como señalábamos anteriormente, en la comunidad sorda no hay una manera universal de comunicarse. Y para poder tener un proceso comunicativo, efectivo, eficiente y eficaz, necesitamos atender distintos puntos. Por ejemplo, el tema de la ortografía es muy distinta a la que conocemos todos, puesto que ellos no conocen sonidos, es decir, oyen el silencio. Ellos no distinguen, por ejemplo, el sonido de una letra A o una letra L. Ante esto, tienen una distinta gramática. También en la comunidad sorda y sordomuda hay personas que tienen una oralización más desarrollada y que lo hacen mediante la lectura de labios. Que obviamente esto se ha visto muy disminuido en el sentido de que en el contexto actual de pandemia la utilización de mascarillas les ha impedido poder realizar esta lectura labial. Y la lengua de señas como real lenguaje inclusivo, a mi parecer, esta va a cambiar de acuerdo a las variables geográficas y culturales de un país. Bien, con respecto a los ajustes razonables, concepto que ya había planteado anteriormente, podemos establecer que el Poder Judicial, según los parámetros del SENADI, el 80% de sus edificaciones en los tribunales presencialmente cuentan con un 100% de accesibilidad para las personas en situación de discapacidad. Para la comunidad sorda, también presencialmente existe un sistema computacional que puede permitir que estas personas puedan acceder al lenguaje vía lengua de señas en los tribunales. ¿Y qué pasa en el contexto de COVID-19? Cuando ya la presencialidad se anula debido a la pandemia, o sucede que por el uso de mascarillas la lectura labial se ve impedida, o en la virtualidad, que sucede muchas veces que las personas de la comunidad sorda y sordomuda, al tener una distinta gramática, tienen una forma distinta de poder acceder a la información. Ante esto no pueden realizar trámites por la oficina judicial virtual, como por ejemplo los trámites fáciles que ofrece la oficina virtual. Y también lo que sucede con el derecho a intérprete, que aquí muy destacable que el expositor anterior lo dijo, el tema de la falta de intérpretes de lengua de señas. Aquí señalar que antes de la pandemia y en el periodo actual, ya con la pandemia presente, aún se cuenta solamente con un perito judicial de lengua de señas para un universo de 500.000 personas que se encuentran en la situación de comunidad sorda y sordomuda. ¿Y qué pasa cuando no se garantiza este derecho a intérprete? Sucede que no están las garantías mínimas de un debido proceso, por lo tanto, al no haber las garantías mínimas de un debido proceso, no vamos a lograr una tutela judicial efectiva, y al no considerar esta tutela judicial efectiva, no habrá un real acceso a la justicia de la comunidad sorda y sordomuda, o de la comunidad que pueda requerir intérprete, como lo mencionaba anteriormente mi compañero, que hablaba de las personas haitianas. Ante esto podemos señalar que son múltiples las barreras en el acceso a la justicia y que estas se ven en aumento, sobre todo en el contexto actual de pandemia. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la falta de conocimiento en el ámbito judicial del tema de la situación de discapacidad, la poca sensibilización y toma de conciencia con respecto a esta situación de discapacidad, no solamente de las instituciones, sino también de la comunidad en sí. También el escaso reconocimiento de las personas en situación de discapacidad como titulares de derechos,
puesto que estamos ante personas que son capaces ante la ley y en el ejercicio de sus derechos como tal. La falta de accesibilidad a la infraestructura física, puesto que solo el 80% de los tribunales cuentan con el 100% de acceso para las personas en situación de discapacidad. Lo que sucede con el entorno de las comunicaciones y de la información de los sistemas de justicia, sobre todo con lo que mencionaba anteriormente, el tema de la digitalización en la oficina judicial virtual, que muchas veces esta comunidad queda anexa. Y también, muy importante, la mínima aplicación de los instrumentos internacionales de la materia en procesos judiciales que intervienen estas personas. Ante esto, señalar que tenemos un informe que fueron las observaciones finales emitidas por la Organización de Naciones Unidas a Chile, que destaca el artículo 13 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el tema de acceso a la justicia, y señala a este mismo comité que le preocupa que aún no hayan ajustes de procedimiento que puedan hacer efectivo este acceso a la justicia a todas las personas en situación de discapacidad, sea cual sea el tipo de situación de discapacidad que tengan. Igualmente que ellas no pueden desempeñarse efectivamente durante los procedimientos judiciales. Y para esto plantea ciertas recomendaciones. Entre ellas nos dice que le recomienda al Estado parte adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para poder eliminar toda restricción, para que puedan actuar efectivamente en los procesos judiciales, realizando los ajustes de procedimiento y que estos sean razonables para así poder lograr un efectivo desempeño. Todo esto dentro del marco de los procesos judiciales en donde intervengan estos grupos vulnerables. Bien, finalmente, para ya concluir, señalar que el resguardo de los grupos vulnerables se traduce como una comprensión de minorías, puesto que estas minorías son las que precisan mayor protección, pues presentan mayores características de poder sufrir indefensión. También concluir que los ajustes razonables son muy necesarios, puesto que son los medios idóneos para que las personas puedan acceder efectivamente a la justicia y en igualdad de condiciones, sobre todo en los periodos actuales, como lo establece la ley. Y además, la importancia que tiene la Administración de Justicia en la adopción de todas estas medidas que puedan modificar a favor de este contexto de pandemia para poder hacer efectivo lo que es el real acceso a la justicia y lo que es la concreción de los derechos de estas personas que por diversas circunstancias o motivos se puedan encontrar en una situación de vulnerabilidad. Y también, para terminar, señalar que la pandemia claramente nos ha afectado a todo, pero es evidente que ha multiplicado las barreras a todas las personas que componen los grupos vulnerables. Y ante esto no podemos ser ajenos y claramente debemos atender esta situación poniendo de nuestra parte y dándole el reconocimiento que merecen. Bien, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Muy interesante la exposición, la verdad que la felicitamos. Francisca nos habló del acceso a la justicia para grupos vulnerables en tiempos de pandemia, específicamente la comunidad sorda, cómo asegurar mediante ajustes razonables el acceso a la justicia para aquellos grupos más vulnerables, personas en situación de discapacidad, ciegos, sordomudos, entre otros, el debido proceso y la tutela judicial, el informe final de las Naciones Unidas con respecto el informe del Comité de las Naciones Unidas con respecto al informe final presentado por Chile en el año 2016 y que debe informar nuevamente antes del 22 de agosto del 2022, pidiendo dentro de las conclusiones la concreción de los derechos para este grupo. A continuación, vamos a formular una pregunta para cada expositor y a la señora Carolina Lavín, Seremi de Justicia y de Derechos Humanos. Una pregunta es si considera segregados que se debe pertenecer al 40% del registro social de hogares para poder acceder a justicia y además que la Corporación de Asistencia Judicial solo ve ciertas materias civiles y familiares.
si considera que existe una segregación en ese sentido, atendido al registro social de hogares. Qué buena la pregunta. Quiero señalar que el acceso a la justicia tiene que ver con todos los servicios que yo ya describí, que es algo que estamos haciendo permanentemente, más allá de las críticas que son muy razonables en su caso, pero hay que señalar que con respecto a la Corporación de Asistencia Judicial, para asesoría gratuita, la verdad es que no es necesario pertenecer a ningún porcentaje del registro social de hogares. Sin embargo, para patrocinar las causas, como bien saben muchos, especialmente los abogados, los que ya hicieron la práctica, la corporación cuenta con muy pocos recursos. Entonces nosotros no contamos con más abogados y lamentablemente, como todo en la vida, cuando uno tiene pocos recursos y los recursos son escasos, hay que hacer algunas diferencias, pues y efectivamente solamente hasta el 50% de la población que está inscrita en el registro social de hogares puede ingresar, pero a ese 50% le vamos a descontar los adultos mayores, porque los adultos mayores todos ingresan a la Corporación de Asistencia Judicial de manera gratuita, sin importar si están o no inscritos en el registro social de hogares, ni en qué calidad, si pertenecen al 50, al 60 o al número 100 del porcentaje del registro. Y por otro lado, los niños, niñas y adolescentes tampoco se les califica para estos efectos. Por lo tanto, todos pueden ingresar. Así que el porcentaje va disminuyendo mucho. Y con respecto a que la corporación solamente ve causas civiles y familiares que se señalaba acá, la verdad es que la corporación ve materias penales, ve materias de tratados internacionales, materias internacionales, tema de migración. Ha defendido muchos migrantes ante la Corte. ¿Qué más? Tiene que ver con la defensa de niños, niñas y adolescentes a través del programa Mi Abogado, que yo se lo señalé. Materia laboral, tenemos muy buenos abogados laboralistas que apoyan ahí a la familia, a los trabajadores. Así que la verdad es que la gama de materias que ve la corporación es tremenda. Vende al final de todo un poco. Eso es. Muchas gracias por la pregunta y por este seminario. Felicitaciones a todos. Gracias. A continuación, la siguiente pregunta es para el abogado Gerson Roquant y guarda relación con la brecha digital del adulto mayor. Y la pregunta es, ¿de qué forma el adulto mayor ha logrado ejercer sus derechos por vía telemática o en esta situación de pandemia? Y cómo ha ayudado usted como encargado de la oficina ciudadana en el caso del adulto mayor. Sí, en el caso de cómo accede por vía telemática al adulto mayor, específicamente se ayuda por los mismos trabajadores acá en Quilicura tenemos un departamento que es del adulto mayor y que los mismos trabajadores sociales y todos los compañeros que trabajan en el departamento de adulto mayor ayudan a estas personas cuando efectivamente tienen una dificultad de acceso o conexión a una causa o alguna audiencia que ya está programada. En el caso de la oficina de nosotros, la mayoría de las causas que vemos por temas de adultos mayores son posiciones efectivas, ¿ya? ¿Y qué hemos hecho con el tema de las posiciones efectivas? Los adultos mayores que efectivamente pueden conectarse de vía telemática, podemos hacer una orientación por medio Zoom, Meet, la aplicación que manejen. Nosotros le dejamos súper abierto el abanico y nosotros nos acomodamos efectivamente a lo que ellos manejen. La gran mayoría ocupan el WhatsApp, el WhatsApp, la aplicación WhatsApp por cámara, y ahí los tratamos de orientar y ayudar. En los casos cuando ya no podamos ayudar específicamente en la posición efectiva porque hay que revisar documentación, hay que hacer análisis de documentación, los tenemos que citar a la oficina, pero ahora como estamos en fase 1, tenemos limitado ese acceso, específicamente para cuidarlos a ellos, para que no salgan de su casa, no transiten y no se expongan a un contagio innecesario. Entonces, la gran mayoría que están en ese proceso, los estamos dejando para apenas se levante la fase 1, poder citarlo y poder ayudarlo en ese caso. Pero en todos los otros casos, específicamente de adultos mayores, depende netamente de los funcionarios y también del grupo familiar también que tengan ellos.
Me pasó también cuando estaba haciendo la Corporación de Asistencia Judicial de una persona que no se podía conectar porque, ejemplo, dependía de una vecina, y la vecina justo trabajaba a esa hora, entonces lamentablemente tuvimos que suspender esa audiencia. Entonces, depende mucho de un tercero para poder efectivamente acceder y garantizar este acceso a la justicia por medio de la vía telemática, que lamentablemente adultos mayores han tenido una dificultad mayor por este alfabetismo digital grande que tienen. Esperamos que también por parte del municipio y también del gobierno central se generen instancias de capacitación también a los adultos mayores para que puedan acceder a este tipo de tecnología sin ningún problema. Hay algunos que lo manejan, pero la gran mayoría no lo manejan o no lo saben ocupar, lamentablemente. Muchas gracias, Gerson. Y a continuación, la siguiente pregunta es para Francisca Miranda. Con respecto a los ajustes razonables, en su opinión, respecto de la comunidad sorda-muda, ¿cuáles serían aquellos ajustes razonables para el correcto acceso a la justicia y el debido acceso a la justicia? Bien, muchas gracias por la pregunta. Considerar estos ajustes razonables como lo que plasmaba el mismo derecho al acceso a la justicia, ¿no? Que todas las personas deben acceder a ella independiente de sus características propias. Ante esto, estos ajustes irían más relacionados al procedimiento, al debido proceso. El tema de poder garantizar mediante un intérprete de lengua de señas este ajuste razonable, para que sí la persona pueda tener el acceso a la información y poder también participar activamente de lo que es la participación dentro del procedimiento judicial en sí. Entonces, yo creo que estos ajustes razonables deben atender según la particularidad de la persona que busca poder acceder a la justicia. Y ante esto, trata respecto a sus características propias. Habría que considerar el caso a caso. Todo depende, como dicen en derecho. Muchas gracias. Por último, era una pregunta para los tres, a quienes agradecemos su exposición. ¿Consideran que se necesita crear espacios de capacitación masiva para la población surgidos desde las mismas personas en el sentido del acceso a la justicia para toda la sociedad? Es una pregunta que tributa a los tres expositores, si consideran que se necesita entonces crear un espacio de capacitación masiva para la población en cuanto a lo que es el acceso a la justicia. Gerson. Sí, fundamentalmente sí. O sea, es parte también de la promoción en torno a todas las temáticas, a todas las políticas públicas que se generan. Es fundamental el tema de la capacitación, ya específicamente masiva, pero por medio de la promoción de derechos, con la promoción de deberes también y de obligaciones también que tengan los mismos ciudadanos, pero fundamental crear espacios de capacitación, aprovechando también este periodo también de emergencia sanitaria que ha llevado y nos ha obligado también a ocupar las nuevas tecnologías. Y específicamente se podrían generar proyectos de promoción y de participación ciudadana ocupando estas nuevas tecnologías y no a la antigua, que era finalmente juntarse en espacios para poder capacitarse, y específicamente pensando en estas comunas, o en la gran mayoría de las comunas que son comunas dormitorios, que las personas finalmente llegan a dormir finalmente a la casa y después van a trabajar, entonces no tienen periodos para poder estar o periodos libres. Entonces yo creo que es fundamental ver estas formas de capacitación masiva con los medios de comunicación que se han fomentado, específicamente ahora en épocas de pandemia o en épocas de emergencia sanitaria. Muchas gracias, Gerson. Francisca. Sí, profesora. Bueno, creo que sería interesante intentar lograr algo así. De hecho, creo que sería muy vinculante para las personas hacerlas partícipes y sobre todo de estos procesos. Creo también que son deberes del ciudadano poder atender a lo que es el acceso a la justicia en distintos ámbitos, no solamente dejárselo a las instituciones, sino que también hacernos parte. Por ejemplo, como decía Gerson, que el vecino dependía netamente de la vecina para poder acceder a una audiencia. Ante esto creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, podemos lograr cosas muy interesantes.
Y bueno, esto también nos hace ser más integrativos como sociedad, que también nos competiría como un deber ciudadano. Así que creo que sería una instancia muy interesante. Muchas gracias, Francisca. Gracias. Queremos cerrar este seminario de acceso a la justicia para grupos vulnerables en tiempos de pandemia, agradeciéndole a los 3 expositores, a la señora Carolina Lavín, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, a Gerson Rocuán, encargado de, para mí todavía sigue siendo el encargado de migrantes y de derechos humanos de todo Quilicura, y a nuestra estudiante de Derecho, Francisca Miranda, que está a cargo, iniciando científicamente su investigación sobre grupos vulnerables y el acceso a la justicia. Queremos felicitarlos, la verdad que han sido exposiciones muy interesantes en estos tiempos de pandemia, que obviamente nos ha obligado de alguna manera a ajustar la justicia a todos los grupos y darnos cuenta también, ha quedado mucho más visible las situaciones que se han dado en los contextos de justicia durante quizás décadas. Y también la tecnología ayuda y acá estamos todos nosotros, así que saludo también a nuestra directora presente, a quien agradezco todo el apoyo, también al profesor Marcelo Sebas, organizador también de este seminario, y al señor Nicolás Ugalde, que nos ha ayudado con todo lo que es la comunicación y conexiones de este seminario. Pongo término entonces a este seminario y les deseo un muy buen término de jornada de hoy y que tengan buena salud junto a su familia durante todo este periodo que estamos viviendo. Gracias.